Buenas noches. Según el expresidente norteamericano Ronald Reagan, la visión gubernamental de la economía puede resumirse en unas cortas frases. Si se mueve, póngale un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlese. Y si no se mueve más, otórguesele un subsidio. Cualquier parecido con lo que viene ocurriendo en Paraguay desde agosto de 2018 no es coincidencia, es manejo errado de la economía, es una visión errada del ejercicio del poder político. En el periodo 2013 a 2018 la economía paraguaya creció al 4,5% anual, la inversión nacional medida por la formación bruta de capital creció al 8% de promedio, la inversión extranjera directa creció al 10%, la pobreza total disminuyó 4 puntos y la pobreza extrema bajó del 5,7% al 4,5%. El desempleo se mantuvo a los niveles de 5%. Increíblemente, el gobierno actual anunció una reforma impositiva a inicio de su mandato, lo que determinó una parada inmediata de la inversión nacional y extranjera ya en 2018. Las señales erráticas de manejo gubernamental de la economía nos llevaron a crecer al 0% en el 2019, aún sin pandemia. Hoy, luego de 14 meses de pandemia y más de 5.000 millones de dólares de nuevos créditos, muchos de ellos con la excusa de cuidar la salud de nuestra población, tenemos resultados alarmantes en salud y en economía. Nuestra economía se achicó en un 12% en los últimos 2 años. Nuestra deuda creció en 60% en 2 años y nuestra respuesta a la pandemia deja muchísimo que desear. Y no fue un problema de recursos financieros. El escenario malo de 2019 se volvió negro en el 2020 y pinta para peor este 2021 y los años subsiguientes. El Ministerio de Hacienda se quedó sin caja. La deuda con los proveedores de salud crece a ritmo geométrico, así como con los contratistas de la obra pública. El año pasado, el gobierno central gastó 2.950 millones de dólares más de lo que recaudó. ¿Podemos seguir a este ritmo? ¿Qué consecuencia tiene para nuestros bolsillos estos resultados? ¿Podemos seguir sosteniendo este ritmo de endeudamiento y no producir ningún resultado positivo para la gente? Que pague el Estado es la frase más cómoda para la clase política y responsable. Es bueno recordar una reflexión de la ex primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, quien nos recuerda que el Estado no tiene más dinero que aquel que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto esperar que alguien va a pagar. Ese alguien sos vos. No existe el dinero público, solo existe el dinero de los contribuyentes. En nuestro país, la carga impositiva cae sobre menos de 1 millón de contribuyentes, pero somos 7 millones de ciudadanos. En una familia como la nuestra, como la de ustedes en sus casas, cuando se ingresa menos, se gasta menos. El padre o la madre de familia tienen la triste responsabilidad de contarle a los hijos que se acabaron los gastos que no sean esenciales. Por eso no estamos así y esto no ha ocurrido con quienes administran actualmente nuestro país. En abril del 2020 escribí que Paraguay debe diseñar un nuevo Estado, más ágil, más eficaz, más eficiente y por sobre todo menos caro. Incluso me atreví a señalar cómo cortar 1.000 millones de dólares anuales. Necesitamos un Estado eficaz con roles esenciales en salud, educación, seguridad, justicia y un rol regulador para que la iniciativa privada invierta en sectores que pueden generar dinamismo económico. El gobierno anunció una tímida reforma que no se inició nunca. El escenario es tan malo que o reformamos o corremos el riesgo de ser un Estado fallido. En este programa vamos a hablar con un economista diferente, alguien de calle, de la vida real, pero con una sólida formación académica. Alguien que pasó por ambos lados de la vereda. Es empresario, pero también fue alto funcionario público. A José Luis Rodríguez Tornaco le vamos a preguntar cosas como: ¿es posible achicar el Estado? ¿Por qué sus colegas economistas marketineros son siempre oficialistas? ¿Por qué aprobaron la ampliación del déficit fiscal en 2019 y hoy se asustan de los gastos que ya no se pueden pagar? ¿Qué nos espera si no reformamos el Estado?
¿Sigue Paraguay siendo un imán para las inversiones nacionales y extranjeras? ¿O somos puro anuncio estatal? ¿Cómo de grave es la caída de la inversión privada y del empleo? ¿Cuánto tiempo tenemos para que nuestro gobierno reaccione y llame a los mejores y más creíbles ciudadanos a debatir un plan de activación económica de fuste? Pero antes vamos a hablar de economía y algunas lecciones que debemos aprender de Argentina, un país donde viven más de 1 millón de paraguayos y sus descendientes. Vamos al contacto semanal con Nicolás Wiñaski. Como todas las noches que nos encontramos, tenemos a Nico Wiñaski en Buenos Aires. Nico, hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, le apasiona a ustedes y a nosotros, es la relación entre corrupción y mal manejo económico y malos resultados para la gente. No sé si uno va delante del otro va delante del uno, pero están todos mezclados. Yo estaba leyendo... Claro. ¿Tenemos 1 hora y media para hablar? No. Tenemos 10 minutos, pero cuando vengas a Paraguay vas a tener el programa entero. Yo estaba leyendo que Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Le debe 44.000 millones de dólares, que ya están vencidos. Sí. Entonces yo pregunto, ¿cómo hace Argentina? ¿Qué dicen los economistas argentinos que no están en función de gobierno, que no son de la oposición, que son aquellos que hacen análisis críticos? ¿Cómo sale Argentina del pozo si debe 44.000 millones de dólares y encima le castiga a los exportadores que generan dólares? ¿Cómo va a pagar su deuda? Bueno, es un gran tema porque hay un gran consenso entre todos los economistas, como decís vos, si querés, autónomos al poder político o económico, que dicen que Argentina está en un gran problema porque si bien tiene que acordar con el fondo, la verdad es que no tiene la plata para pagarle, ¿no? Entonces es un tema de muy difícil resolución. Por supuesto que ahora el Banco Central está recibiendo muchísimos dólares por las exportaciones a la soja, que la Argentina tienen obviamente impuestos, ¿no? Lo que acá llama las retenciones. Y la paradoja justo, y también es lo que vos decís, a pesar de que el gobierno necesita para que la economía más o menos funcione, porque el problema no es solo el acuerdo con el fondo, sino la inflación, el acuerdo con el Club de París, que está por entrar en default también, necesita los dólares del campo y a la vez enfrenta al campo, ¿no? Es uno de los grandes rivales históricos del kirchnerismo y profundizó esas contradicciones en el último tiempo, a pesar de que Alberto Fernández al principio se mostraba como un moderado con el campo, el actual presidente, e incluso él había renunciado como jefe de gabinete de Cristina Kirchner en su momento, cuando fue lo que en la Argentina llamó la guerra gaucha, ¿no? Cuando se intentaron poner las retenciones móviles en el Congreso y bueno, ahí desempató a favor, digamos, del campo el vicepresidente Cobos. Es muy difícil la situación económica de la Argentina. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, rompió ahora el diálogo con los bonistas, con lo que ya está vencido también el pago de su deuda, y pasa siempre lo mismo, digamos, hay como también un círculo de la actual administración dice que recibió una herencia imposible económica de Mauricio Macri, cuando gobernaban los Kirchner, a pesar de que habían pasado no sé cuántos años de que ya estaban en el poder, también decían que la herencia desde el 2001, desde el crack de la economía argentina, era un gran problema. Hay una cosa que es cierta, que es que Mauricio Macri logró por su amistad personal con Donald Trump, porque hasta fueron socios comerciales en su momento, logró el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional, que son estos 45.000 millones de dólares. Argentina le debe más, con intereses y punitorios la cifra es exorbitante. Ahora, ¿cómo se va a pagar si uno ve lo que tiene que pagar la Argentina este año, más lo que tiene que pagar el año que viene? La plata no está. Eso genera como una contradicción, ¿no? en la coalición de gobierno, primero porque siempre
en año electoral, y en la Argentina va a haber elecciones legislativas este año, le conviene o tiene más beneficios que costos hablar mal del Fondo Monetario Internacional, porque para los argentinos es algo muy familiar, ¿no? Hablar del FMI en los noticieros, o incluso mucha gente de la opinión pública informada conoce lo que es el artículo cuarto del FMI, que es que para reprogramar la deuda viene una misión del Fondo Internacional en Argentina, audita las cuentas. Son cuestiones muy técnicas que en un país normal nadie sabría, o quién es el representante del fondo en la Argentina, se saben los nombres de el presidente del FMI. Hubo un emblemático representante del fondo que fue el que llegó en el 2001, Anup Singh, de nacionalidad era de la India, que en otros países no suele pasar, o tal vez no con tanta intensidad como en la Argentina. Hoy el dilema de la coalición de gobierno es no pagarle al fondo o pedirle que el fondo cambie las reglas, porque el máximo plazo para pagar una deuda es de 10 años y el kirchnerismo quiere extender ese plazo. Hay un economista argentino, Ricardo López Murphy, que explicó ese plan de un modo muy gráfico, que es como que Argentina vaya al próximo Mundial de Fútbol diciendo que los córneres los va a patear desde el punto del penal, que cambie el reglamento para la propia selección de fútbol. O sea, es muy difícil eso que pase con el FMI, pero es lo que está pidiendo Cristina Kirchner, que es la que verdaderamente tiene el poder en la Argentina. Es muy complejo, ¿no? La Argentina ya estuvo en default, renegoció la deuda pública y privada en este gobierno, en el anterior también, pero hay algo que hace que cada 10 años la Argentina entre en una crisis con el FMI. Esta vez es importante porque la deuda es muy grande y hoy la plata no está. Y eso tiene mucho que ver también con la corrupción. No solo con la corrupción que tiene que ver con digamos, por decirlo brutalmente, el robo de fondos públicos, esto es evidente, ¿no? Como genera también después una mala administración pública, sí, no sé, la plata que tiene que ir para mejorar el transporte en realidad se la termina quedando el funcionario o el gobierno que maneje en ese momento el país, sino también con la corrupción que tiene que ver con negocios o probables negocios con los bancos que renegocian la deuda o los bonos de la Argentina. Imagínate que toda la plata que puede significar, ¿no?, para un banco entrar oficialmente en la negociación con lo que tiene que ver con las comisiones que se van a cobrar, o la información que puede tener algún funcionario y que puede beneficiar a los bonistas en el momento que se renegocie la deuda. Hay un caso muy claro: el ex ministro de Economía, ex vicepresidente, que hoy está preso por robarse una fábrica de hacer dinero, SIC, Amadou Oudou, renegoció la mayor deuda de la historia de la Argentina. Ahora, ¿con quién la renegoció? Había mails que probaban que intercambiaba información con el representante de los bonistas de la Argentina, y que incluso era ese representante el que le decía: empecé a preparar los papeles, dentro de 7 meses tenés que anunciar la renegociación de la deuda, tenés que dar estos argumentos. Después, públicamente, Vudú fueron los argumentos que usó, se renegoció en la fecha y que el representante de los bonistas privados le decía al ex ministro de Economía qué hacer, y ahí, en el momento en que le decían qué hacer 7 meses antes, los bonos valían, suponete, de una cifra al azar, 0,50 centavos de dólar. Bueno, cuando se anunció la renegociación valían $3. Siempre quedó la sospecha, la justicia en esto sobreseyó al ex ministro de Economía y al representante de los bonistas, de que pudo haber un negocio multimillonario en el medio. Era el pleno poder de la era acá cuando esto pasó. Y bueno, si un funcionario, hasta incluso con esas cosas, se maneja de modo ilegal o bordeando lo ilegal, también termina afectando al país, ¿no? Nosotros en República Ocao tenemos una visión sobre la importancia de Argentina para Paraguay. Argentina geopolíticamente es el río Paraná, por donde entra y sale casi todo el comercio de Paraguay, pero también en Argentina viven 1 millón de paraguayos, entre los que se fueron, los que nacieron y los nietos y descendientes ya de los que se fueron y nacieron.
ese contingente paraguayo es fundamental para nuestra economía. Es una población importante que gira dinero al hermano, a la mamá, a la abuelita. A nosotros en Paraguay nos conviene que Argentina ande bien. Si Argentina anda bien en lo económico, los paraguayos que viven y trabajan en Argentina van a tener más plata en el bolsillo y van a mandar más dinero a Paraguay. Es como el caso de los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían sus remesas a México. Pero me preocupa todo esto por lo que yo estoy viendo. Cada 4 años llega alguien como consecuencia del desgaste del que está y le culpa al que está del problema que hereda, que es la onda. Entonces, la pregunta que me hago y que también nos vamos a preguntar acá en el programa en Paraguay es, ¿no será el momento de despartidizar, despolitizar y sentar a gente que no tenga otro interés que sea lo mejor para su país, para diseñar un plan de largo plazo que todos cumplan después? Vos nos contabas en un programa anterior que Argentina se fagocita cada 4 años. El que viene dice, no, este viene mío, yo lo tengo que matar. Después sube de vuelta ese, este me quiso matar, por eso lo voy a matar yo. Entonces yo siento que eso vemos en Argentina y lastimosamente Paraguay en algunas cosas es también un espejo de Argentina. ¿Cómo lees vos eso? ¿Existe un grupo, existe una cantidad de argentinos comprometidos que, bueno, paren, vamos a solucionar esto porque si no nos hundimos todos? Es que si Argentina se hunde, no es buena noticia para Paraguay. Bueno, lo que está pasando, entiendo ahora, porque obviamente conozco mucha gente de Paraguay que vive acá, es al revés, ¿no? Están muchos esperando cobrar alguna renta, algún alquiler que tienen en Paraguay para tener más plata en la Argentina por la inflación y la devaluación del peso argentino. Lo que está diciendo es crucial, fundamental. La Argentina tiene la mitad de pobres, debe todo lo que le debe al Fondo Monetario Internacional. Que haya un consenso entre los diferentes partidos políticos para tratar de hacer un programa que se cumpla sin echar culpas, porque la verdad que ya después de tantos años de gobierno peronista, con responsabilidad de la oposición, debería eso quedar a un lado por lo menos para que se cumpla un programa económico que sirva para, primero, combatir el hambre, combatir la pobreza, la indigencia y ver cómo se paga esa deuda que fueron contrayendo diferentes gobiernos, más allá de que el que Macri haya sido el préstamo más grande, la deuda general de la Argentina, no tengo el número exacto, es mucho mayor a esa. Hay una particularidad, una singularidad. En la Argentina, empresarios, políticos de la oposición, del oficialismo, el sindicalismo, la iglesia, todos dicen hay que hacer un consenso, sentarnos en la misma mesa, hacer un programa a largo plazo. Después no lo hace nadie. Nadie realmente se sienta en esa mesa por diferentes responsabilidades. Siempre tal vez el oficialismo tiene la mayor cuota de responsabilidad en eso, pero nunca pasa. Todos coinciden en que hay que generar un consenso y dialogar, y finalmente después nadie dialoga. Y la estrategia de echarle la culpa a la gestión anterior tal vez pueda impactar beneficiosamente para quien la diga cuando esté en el poder, pero es ridícula. Porque la lógica, si se piensa un segundo, es justamente, hubo una gestión presidencial que terminó buscando la reelección y perdió. O sea, la gente eligió a quien eligió para que resuelva los problemas. Entonces decir, no, me eligió la gente, pero no puedo resolver porque el gobierno anterior fue un desastre. Justamente la gente eligió a quien elige o vota a quien vota para solucionar los problemas que la propia sociedad percibe que generó la administración anterior. Es como, no sé, que vos te pongas a conducir República o Caos y digas, no lo puedo hacer porque el conductor anterior era muy malo. Bueno, te pusiste al frente del programa, ¿no? ¿Para qué te pusiste al frente? Nico, tenemos que irnos. Exactamente. La gente te eligió para solucionar eso que vos estás diciendo que no lo podés hacer por culpa del anterior a quien la gente ya le sacó el voto, ¿no? Tenemos que irnos. Siempre los tiempos contigo son muy cortos porque hay tanta información. Lo que sí ya me iré queda, a Paraguay. Estoy vacunado con la primera dosis. Te esperamos lo antes posible. Como siempre, un crack, un gusto estar contigo. Buenas noches. Al revés, el gusto es mío. Gracias, Gustavo.
Recibimos al invitado de esta noche, a José Luis Rodríguez Tornaco. Como yo siempre digo, primero que es un amigo y él es un economista diferente. Es de esos economistas que nos cuentan la verdad con crudeza, que no son ni oficialistas ni antes, tratan de ir al caracú de las cosas. José Luis, buenas noches, un gusto tenerte. Gustavo, una satisfacción y muchas gracias la invitación y a la gente, a las familias paraguayas que nos dejan entrar a su casa. Muy buenas noches. Por favor. Quiero empezar el programa diciéndote que quisiera hacer un programa diferente. Nos ve mucha gente, pero como vos sos profesor universitario y tenés N años de experiencia de hablarle a jóvenes que llegan para su primer curso de economía, yo quisiera que la gente en su casa también reciba una visión fácil, práctica, de cómo nos afectan las decisiones económicas al bolsillo de la gente. Porque los economistas, colegas tuyos, ya todos los se enchongaron con el gobierno. Al comienzo salieron a decir que todo lo que hacía el gobierno estaba bien, cuando vos y yo probablemente eran los únicos que decían, ojo con la expansión del déficit fiscal sin cortar gastos, eso fue 2019, ojo con la calidad del gabinete que va a golpear la economía, ojo con el bolsillo de la gente. Entonces, José Luis, yo leí en el diario El País de Madrid que Argentina, para llegar al nivel de su economía del 2011, va a tardar hasta el 2027 si creciera al 5% por año. En el año 2018, la economía medía 40.000 millones de dólares. Cada paraguayo en promedio tenía 5.400 dólares por año de ingreso en su bolsillo. Promedio estoy hablando. Para llegar a ese nivel, ¿cuánto va a tardar? Porque nos bombardean que vamos a crecer 5, ahora ya es 3,5 nomás. La pregunta del millón es, ¿cuánto vamos a tardar para que doña Juana, don Pepe, que tenían plata en su bolsillo en el 2018, vuelvan a tener esa misma cantidad de plata y cuándo? A ver, es muy importante entender dónde estamos hoy y de dónde estamos viniendo. El auto tiene un parabrisas grande para mirar hacia dónde vamos y un retrovisor pequeño para ver de dónde venimos. Paraguay viene de 15 años de estabilidad macroeconómica, de hacer bien las tareas y de un crecimiento promedio del 4 al 4,5%. ¿Qué es lo que permitió esto para la gente? ¿Qué a mí me sirve? Y sirvió porque, por ejemplo, Paraguay es uno de los pocos países que en 15 años redujo la pobreza en casi la mitad. Entonces, cuando vos me decís dónde estamos hoy, y yo te digo, Gustavo, que hoy estamos probablemente en el momento económico más complicado en la historia económica reciente del Paraguay. ¿Por qué? Porque aquella situación que ya no se discutía, que era la situación de un Paraguay con estabilidad macroeconómica, hoy está en riesgo. ¿Por qué hoy está en riesgo? De venir creciendo en un promedio del 4,5%, después de 20 años, tenemos de vuelta 2 años de crecimiento negativo en la economía. Si la torta económica se reduce en su tamaño por el crecimiento negativo, se supone que eso le alcanza menos a la gente, porque los comensales suben y porque la torta se achica. Y vos decías... Más invitados para la misma torta de cumpleaños. A tal punto que lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita, el pedazo de la torta que le toca a cada paraguayo, se redujo a niveles del 2015. Entonces, si cada vez le toca menos parte de la torta a la gente, ¿cómo estará la pobreza? Y ocurre que la pobreza subió en casi 4 puntos. Es decir, para que la gente entienda, 280.000 nuevos pobres, más o menos. tenemos 267, para ser exactos, 267.000 nuevos paraguayos que antes eran de la clase media, Gustavo. Hoy pasaron a la pobreza. Paralelamente, el último número de estadísticas y censo nos dicen que hay casi 300.000 paraguayos desempleados. Y un artilugio técnico que habilitan una línea que dice desempleados temporalmente, porque ocurre que para ser desempleado, cuando te pregunta el encuestador, vos te dice, ¿buscaste trabajo la semana pasada? Y como todo el mundo estaba encerrado, la gente le dice, no busqué.
pero en realidad está desempleado. Y habilitaron una línea que, además de los 300.000 paraguayos que sí dicen estar desempleados, hay que sumarle 217.000 paraguayos que no tienen ingresos hoy. Ergo, hablando mal y pronto, entre nuevos pobres, entre desempleados y entre la línea, esa técnica ficticia que dice que temporalmente inactivos, Paraguay tiene casi 700.000 compatriotas que hoy no tienen ingreso. Esa es la medida que realmente hay que analizar. Y además probablemente tampoco tengan ahorro, porque una cosa es que no tengas ingreso y tengas algo guardadito, otra cosa es que hayas perdido tu empleo y no tengas luego ninguna reserva. Entonces, ahí empieza la perversidad del análisis y la preocupación. ¿Por qué? Porque desde las esferas oficiales, ¿qué nos instalan? Que hay que decirle a esos 267.000 nuevos pobres en Paraguay que no se preocupen porque había sido en Argentina hay más pobres. O en Venezuela. No dicen, no, en Paraguay somos los que menos pobreza tenemos hoy, a pesar de la pandemia. Entonces, yo le tengo que decir a esos compatriotas, tranquilícense que los vecinos están peor. No es solución. Le tengo que decir a esos 300.000 desempleados de Paraguay, no se preocupen, en Brasil hay más desempleo. Y le tengo que decir a la economía en general que no nos preocupemos, tenemos 2 años de caída del Producto Interno Bruto y cada vez le alcanza menos a la gente, pero en los demás países estamos peor. Entonces, ese tipo de situaciones son las que realmente preocupan en el análisis. Y vos me decías hoy, al empezar tu programa, que había la percepción de una especie de virtual complicidad de la clase pensante de economistas. Economistas, periodistas, políticos, gente importante de los gremios, todo el mundo le hizo burro a este gobierno en los primeros 2 años y después se empezaron a despegar. Es muy probable que la gente equivocó su lealtad, Gustavo. La lealtad no es con el amigo, no es con el ministro Benigno, no es con el amigo Marito. La lealtad tiene que ser con el país. Y cuando la gente se equivocó y fue en aquella famosa cofradía de exministros de Hacienda, que acompañó al Ejecutivo cuando se puso la ley de emergencia, que avaló que la ley de responsabilidad fiscal pase de 1,5 a lo que ellos quieran. Sin pandemia todavía. Fin Para del 2019. blanquear hechos consumados. Porque la situación fiscal de violar la ley de responsabilidad fiscal ya había ocurrido, ya era un hecho consumado. Yo entiendo que a lo mejor uno tratando de aportar al país dice, bueno, sería peor si yo precipito la crisis. Pero lamentablemente, por lo menos han sido utilizados para blanquear una situación que hoy y a futuro nos va a complicar. Por eso empezaba diciéndote, en economía no hay almuerzo gratis. Más tarde o más temprano alguien paga la cuenta, Gustavo. Y si vos asumiste el país con 8.000 millones de deuda y hoy tenés 13.000 millones de deuda, más de 4.000 millones de nueva deuda, 60% de incremento de la deuda en 3 años. Digamos, aclarémosle a la gente que nos ve hoy que la deuda per se no es mala. La deuda utilizada para inversión, la deuda utilizada para educación, pero la deuda utilizada para mantener... O para comprar medicamentos. O que era finalmente, la ley se llamaba de emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que se logró? Comprar 400 camas de terapia nuevas, 11.000 nuevos contratos en salud, y hoy somos el país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Entonces, toda política económica debe ser juzgada por sus resultados, no por sus intenciones. Y si hoy tenemos 2 años de caída de la economía, si tenemos la deuda más alta en la historia económica del país, el Producto Interno Bruto a niveles de hace 5 años atrás, niveles de pobreza que ya no teníamos con la tendencia de crecimiento de vuelta, y tenemos una percepción de que la salud está mal, que hemos tenido la pérdida de la educación durante 1 año o 2, entonces definitivamente algo no está bien y ahí nos quedamos preocupados cuando desde el discurso, desde la narrativa oficial, te dicen, no, si somos los que estamos mejor en la región. Los menos peores. Entonces yo quiero compararme, claro que me quiero comparar, pero yo me quiero comparar con los mejores, no me quiero comparar con los peores.
Porque si hay países que han tenido sus clases, han continuado con sus clases, que no han cerrado la economía del todo, si hay países que hoy están en niveles de vacunación fantásticos y hay países que han vuelto a la normalidad económica, vos mirás en carteles americanos en todas partes, el no hiring está al día, estamos contratando. La economía volvió a la realidad en menos de un año. Entonces, algo debería de empezar a preocuparnos como, sobre todo como ciudadanos, luego como hacedores de política. Pero vos fuiste parte de una conducción económica en el gobierno anterior, conmigo, con otros colegas, amigos, y nosotros todos los lunes nos reuníamos en equipo económico. Para bien o para mal, analizábamos la marcha de la economía, el rendimiento de las variables y tratábamos de tomar acciones correctivas. Yo no he escuchado que este ministro Llamosas, a quien le respeto, pero creo que sigue siendo gobernado desde Washington por Benigno López, haya llamado a equipo económico para tratar estos temas. ¿Cómo pretendemos que si el equipo económico, que es el que tiene que ocuparse de que vivamos mejor, de que sobre un poquito de plata en el bolsillo a fin de mes, no se reúne luego? Y si se reúne en secreto porque no nos cuenta las decisiones que toma y lo único que hace es llevar para adelante más deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Estamos en el horno, como decía un médico del Ministerio de Salud. Las reuniones del equipo económico deberían ser interpretadas para analizar instrumentos que son tácticas para salir de una situación. Para eso vos tenés que tener un conocimiento de lo que es la situación. Pero si el señor presidente te dice que la situación de que Paraguay está viendo más luego, ¿para qué te vas a reunir a querer cambiar nada si desde tu perspectiva está todo bien? Y cuando vos querés tomar el pulso de la gente, a lo mejor los medios de comunicación te sirven como caja de resonancia. Pero el presidente te dice, yo no leo diario, no veo Twitter y no escucho. Entonces, definitivamente esa dolencia del poder, llamada soledad del poder, en la que tu entorno te dice que vos sos nomás lo fantástico y que vos lo que haces está todo bien, tan bien descrita por el actual canciller, que en su momento nos decía, describa usted el gobierno de Marito, y él decía, pererí, sin entorno, y sin... Entonces, evidentemente, nosotros estábamos esperando de nuestro presidente que él nos muestre el camino en pandemia, que él nos muestre el liderazgo que necesitábamos. Sin embargo, él prefirió inclusive apañar hechos de corrupción que la gente le mostraba y que hoy están hasta acusados en la fiscalía. Prefirió decir Fuerza Patricia, prefirió a Juan Carlos Aldedinac, prefirió al capitán. Prefirió seguir justificando 15% de ejecución en su momento del Ministerio de Salud en plena pandemia, antes que decir, señores, la gente está primero. Entonces, este tipo de situaciones es lo que preocupa y yo retomo mi idea original. Me preocupa que hoy estemos hablando de un déficit fiscal del 6%. ¿Y qué cuerno lo que es el déficit fiscal? Te va a decir la gente, que tiene que pagar mañana su cuenta. Ahí tenemos una diferencia. Yo creo que el déficit es cercano al 9, pero vamos a poner supongamos que las cifras oficiales son las que vamos a creer. ¿Okay? Entonces, el déficit fiscal no es más ni menos que el presupuesto de las familias también. Si yo en mi familia me patino la plata gastando mucho más, en lugar de invertir en mi casa, en la educación de mis hijos, en la salud de mis hijos, me voy a parrandear, a jugar piqui, a tirar vito la plata, obviamente ese hogar es insostenible. Yo hoy tengo en Paraguay 6% de déficit fiscal. Gente, un punto del PIB son 400 millones de dólares más menos. Ahora hoy es 360. Okay. Quiere decir que hoy la caja fiscal arranca con un negativo oficial de casi 2.500 millones de dólares. ¿Y cómo se paga eso? Y tengo que pagar con ingresos. ¿Y cuáles son lo que son mis ingresos? Y son los ingresos tributarios. Durante el periodo 2013-2018, los ingresos tributarios sin reforma fiscal crecieron en 63%. Es decir, en promedio un 12% año. Durante estos 2 años, el ingreso tributario cayó en casi 2% negativo. Es decir,
Obviamente, si el Producto Interno Bruto, si la actividad económica está estrellada, la gente va a pagar menos impuestos. Pero además, a los fantásticos hacedores de política se le ocurrió, en un año con crecimiento negativo, impulsar una reforma fiscal. Y aún con reforma fiscal, hoy los ingresos tributarios son negativos. Ergo, los 2.500 millones que tenemos en rojo no vamos a poder pagar de los ingresos. ¿Vamos a usar ahorro fiscal? No tenemos ahorro fiscal. ¿De dónde vamos a pagar? Más deuda, es la única que saben deudas. esa. Y es lo que les mostré diciéndole, pasamos de 8.000 a 13.000 y ayer el señor presidente nos ilustra que la nueva solución es un nuevo crédito de 360 millones de dólares. Pero que vamos a salir adelante porque hay mucho amor. La empatía, sin lugar a dudas, es relevante, pero yo puedo tener empatía cuando tiramos el carro todos juntos. Pero si hay gente que en el barco viaja en primera clase tomando champán, mientras que allá en el sótano nos está entrando el agua hasta el cuello, no puedo tener empatía. Y ese tipo de señales es lo que necesitamos del liderazgo político. Y la pregunta a veces nos decimos, bueno, ¿y cuál es lo que es la solución? Y primero la solución es la autocrítica. Porque de nada me sirve a mí decir cambiemos al presidente y viene el segundo y el segundo dice hay que reconocer todas las cosas buenas que se hicieron. Entonces, o de lo contrario, impulsar a que salga también el segundo y que caigamos en manos del fenómeno de la izquierda, que es lo que muestra en la zona. Entonces vos me estás planteando, elijamos entre tener un cáncer de piel o tener SIDA. Entonces no es la solución. La solución aquí, sin lugar a dudas, es primero una autocrítica de nuestros líderes, entender que la solución de empezar a gargantear acerca de una situación regional que somos los mejores, hasta en política sanitaria éramos los mejores. Hoy somos los de peor índice de vacunación. No, pero es más grave. Cuando éramos los mejores, cuando empezaba la pandemia, porque éramos el país más chico y que menos contacto tenía, el presidente y su capitán Mazzoleni garganteaban que como eran tan buenos ellos en la gestión, éramos los mejores. Ahora que somos los peores, la culpa es de la gente. Pero es un tema recurrente. Ese no es un tema aislado. ¿Por qué? Cuando en el 2019 la economía cae y se notaban los indicadores de gestión, la culpa era de la sequía, la inundación, la lluvia. Cuando en el 2020 los organismos internacionales decían que iba a caer la economía en 5% y al final caímos en 0,6%, ahí fue una gran gestión del gobierno a través de los planes. O sea, cuando ciertas cosas van mal es culpa de la gente o del clima o del viento norte, y cuando nosotros hay números que parecen ser buenos, no, esa es nuestra gestión. Primera cuestión, supongamos que el 2020 las gestiones hayan sido buenas. ¿Por qué no lo hicieron en el 2019 también? Si había sido, se podían hacer cosas. Entonces, todo este cúmulo de situaciones hace que hoy nos preocupe porque el 2021 y 2022 hay que entender algo. Gustavo, audiencia, lejos del fatalismo, hay que ser realistas. Este es un quinquenio perdido en términos de crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Tenemos 0,4 de 2019, 0,6 2020. Cuando enviaron el presupuesto a final del año pasado dijeron que íbamos a crecer 5, hoy revisaron a 3,5. Para que crezca 3,5 la economía, debe crecer la construcción en 6%. Y ocurre que al final del primer cuatrimestre llevamos casi 25% menos ejecutados. ¿Por qué? Porque no hay la plata. Era natural que era imposible mantener el ritmo de gasto en obras públicas si no teníamos ingresos. José, tenemos que ir a un corte. A la vuelta vamos a hablar de cómo salimos de esta, porque el diagnóstico, la puteada, todos ya sabemos lo que pensamos de nuestros gobernantes actuales. Antes de ir al corte, les propongo que vayan a probar la nueva Rexton. La camioneta Rexton es espectacular. Es un auto con camioneta. Tiene todo el confort de la ciudad, con todas las necesidades que uno tiene para una camioneta fuerte para trabajar en el campo. Vayan a hacer el test drive, pueden llamar al número que aparece en el Zócalo,
Vamos a un corte y volvemos con José Luis Rodríguez Tornaco. Volvemos a República o Caos, estamos con José Luis Rodríguez Tornaco. Antes de entrar en qué podemos hacer, porque en realidad ya está medio entendido lo que tenemos, les quiero invitar a que conozcan Ecovita. Ecovita es un paraíso natural en Nueva Italia, acá cerca de Asunción, con más de 70 disciplinas para pasar bien al aire libre, casi todos los deportes que se puedan imaginar. Un restaurante fantástico, una laguna para deportes náuticos. Es el lugar que tu familia y vos necesitan para desconectarse de los problemas del día a día, los fines de semana o incluso para vivir ahí. Visita Ecovita, en el Zócalo tienen el teléfono y la página web para poder enterarse más. José Luis, hablábamos de, bueno, ya está bien, ya sabemos, Nio, que estamos manejados por unos inútiles y no hay mucho para esperar, pero si mañana se despertara el presidente y dice, bueno, ok, ¿qué hacemos? Yo te quiero tirar unas hipótesis, porque yo escribí sobre esto el año pasado, allá por abril, y decía que el Estado, así como está, ya no le sirve a nadie, salvo a algunos pocos que se nutren del Estado. Y también hoy, ante lo que estamos viendo, es que no podemos seguir gastando, como el año pasado, 7.700 millones de dólares en el gobierno central si recaudamos 4.900. Entonces, mi hipótesis es, en las compras públicas y las coimas se pueden ahorrar unos 600 millones de dólares. O sea, no coimear y no comprar de más y no comprar lo que nos sirve. El otro lado viene por el lado de obra pública. Obra pública está parada, se le debe, algunos dicen 150, otros dicen 300. Nadie sabe luego cuánto se debe porque nadie cree las cifras oficiales. Entonces, mi hipótesis es, llamemos a los grandes jugadores de obra pública, digámosle, esta ruta de Asunción a Carapeguá, necesitamos hacer autopista. Ese puente que se está haciendo en el Chaco, que se haga por concesión. La ruta que tiene que unir Bellavista con Encarnación, que es un proyecto que ya está hecho, se puede conceder al sector privado y pasar el protagonismo del Ministerio de Obras Públicas al sector privado. Ahí ahorramos 1.000 millones, que es pura deuda. Y por otro lado, pasarle el mantenimiento y la construcción de puentes y caminos rurales al Comando de Ingeniería de nuestras Fuerzas Armadas, porque tienen las maquinarias y no va a costar nada. Chile, por ejemplo, tiene todos sus caminos rurales construidos y mantenidos por sus Fuerzas Armadas. Entonces, esos son los temas centrales que yo quería proponerte, a ver cómo lo ves, y concentrar todo el esfuerzo del Estado en salud, educación, seguridad ciudadana y justicia, que si bien es cierto otro poder, es algo que se necesita. Veo una superpoblación de ministerios, veo que existe un MITIC, un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Niñez. Esas son cosas que se tienen que atender desde la familia. Yo no creo que la mitad de nuestra población, que son mujeres, sientan que el Ministerio de la Mujer está para ellas. Entonces quiere decir que está para que alguien se luzca ahí nomás, o no se luzca. ¿Cómo ves todas estas ideas que tiro así desordenadamente? Son inapelables, Gustavo. Esos son ítems que veníamos discutiendo hace 15 años y que son necesarios en Paraguay. Ahora, nosotros somos administradores de realidades. Para hacer esas cosas se necesita liderazgo político. ¿Ok? Y dicen que las grandes reformas se empiezan haciendo en los 2 primeros años de gobierno. Ya pasaron 3. Y ahora en Paraguay ya se activó el calendario electoral. Entonces, suponer que el presidente va de la noche a la mañana a amanecer con un liderazgo tal como para llevar adelante esto es también una utopía. Entonces tenemos que ser administradores de realidades. Y todos esos temas que vos decís son imperiosos de llevar a cabo, pero no hay que perder de vista algo. Todo el sector público, Gustavo, no pesa más del 15% en la economía paraguaya. Hay un 85% que es generado. Sí, pero genera casi el 100% de la deuda impagable. Claro, pero ese 85% del sector privado, que es el que se lleva y se debería poner la economía al hombro, viene con el freno de mano estirado. ¿Por qué? Por las señales de confianza desde un comienzo. Gustavo, ayer en Argentina, una economía que muchos vemos insostenible, se anunció una inversión directa de 4.500 millones de dólares viniendo de Europa. Quiere decir de que el mundo se despertó. ¿Por qué, Gustavo?
Cuando la gente te dice, esto es algo que nunca pasó, eso es falso. Nosotros tenemos grandes pandemias, la gripe española mató 60 millones de personas. La Gran Depresión de los años 30 vino y fundió todo y la gente, hay un manual escrito para esto. Ahora, y hay un boom que viene después de las recesiones. ¿Qué vamos a hacer para entrar a ese tren del boom, Gustavo? Esa es la pregunta. Y la pregunta viene por el lado de confianza para la inversión extranjera, confianza para la inversión privada. Cuando vos decís, un componente de la inversión privada es obviamente la obra pública, que hoy no necesita seguir siendo solventado por el sector público. Hay otras prioridades. Pero y mira vos que la ruta que más avanza y la que más gusto da es la 2 y 7. Y nadie se queja de pagar el peaje. 85% del sector privado. Y nadie se queja de pagar el peaje. Entonces, pero acá hay un eslogan primero, lo urgente. En el mundo hoy, vacunación es igual a reactivación, Gustavo. Primer capítulo. Y nosotros tenemos 9 millones de vacunas pagadas y 400.000 recibidas, de las cuales el 90% es donación. Quiere decir que todo ese show de que nuestro presidente y nuestro gobierno son muy bien vistos en el concierto de naciones, en Estados Unidos, en Europa, es todo bola. Porque vos mirás Chile, un país que se destrozó socialmente, en octubre del 2019 tiene el 60% de sus 19 millones de habitantes vacunados una vez y el 49% vacunados ya 2 veces totalmente vacunados. Quiere decir que Chile sabe usar su músculo de relaciones exteriores, de contactos internacionales para conseguir la vacuna y nuestro gobierno también aplazado en eso. Es lo que yo quería instalarte. A mí me gustaría compararme con el mejor de la liga. Yo me quiero comparar con esos jugadores, no con lo que están peor. Yo no puedo decir, subieron 300.000 desempleados, sí, pero Brasil tiene 1 millón. Yo quiero decir, Paraguay que tiene que tener los niveles de vacunación de Chile. ¿Y se puede? Claro que se puede. Y nos dicen, es una guerra en el mundo. Es una guerra en el mundo. Pero hay países que lo logran. Hay países que lo logran. Pero, Gustavo... O mira al revés, por el otro lado. Taiwán no consigue quien le venda vacunas. Está aislado, pero tiene 400 muertos nomás. Ellos pelean su guerra con las herramientas que tiene. Ahora vi que la semana pasada, creo que Estados Unidos le mandó en un avión militar 700.000 dosis, como gran cosa a un país de 23 millones de habitantes. El no tener vacuna no necesita que tu gente se muera como moscas. Nosotros no hicimos tampoco la inversión en medicamentos porque mucha gente se murió porque no tenía los medicamentos, mucha gente se murió porque no le llegó la atención a tiempo. Entonces ahí yo llego otra vez a los temas de cómo gestionar. Vos mirás que salud, que tenía que ser el que más ejecutó, es el que menos ejecutó en compra de insumos, no llegó ni siquiera al 50% del presupuesto en los insumos. ¿Será que Hacienda le manoteó esos recursos y no se los dio al ministro de Salud? Porque hoy escuchamos de Salud, se acabó la plata. Esperan un poco, ¿cómo se va a acabar la plata si en teoría hay una reserva? Alguien nos está mintiendo. Yo creo que lo que más nos molesta de toda esta situación es que nos mientan. Porque si nos cuentan la verdad y dicen, bueno, no hay más plata, bueno, listo, la bancamos, pero vos te das cuenta que quienes tenían que traer la vacuna ya se vacunaron todito en Miami y eso le molesta al pueblo. Y aquí hay un elemento nuevo y es un gran desafío a la clase política, Gustavo. Ojo con este tema. Nuestra situación de endeudamiento es preocupante. Estamos pasando de amarillo a naranja y hoy van a enviar de vuelta un presupuesto al Congreso de 365 millones de nueva deuda. Y así como hicieron con la ley de emergencia donde nos asustaron y nos pusieron un título... Si nos pasa eso, nos vamos a morir todos. Para mejorar la salud, y ocurre que la salud no se mejoró, ahora nos van a enviar otra ley diciéndonos es para la subsistencia de la frontera y del PTO de la gente, para que esa presión política haga que los senadores y diputados terminen aprobando, sobre todo en un año electoral. Entonces, estos son temas que tenemos que empezar a discutir, porque si vamos a seguir dándole cheque en blanco a esta gente, aquel que nos recuerda su historia está condenado a repetirla. Esta misma gente le vamos a volver a dar un cheque en blanco y ya sabemos el resultado. Entonces, es muy importante empezar a instalar la necesidad de redefinir lo que estamos haciendo. Necesitamos que el sector privado vuelva a arrancar. Hay modelos alternativos.
hay modelos que en otros países están funcionando, el mundo se está abriendo, el mundo está invirtiendo en otros lugares, pero si nosotros mientras tenemos un ministro de Industria que todavía no puede salir a buscar las inversiones, y si yo les pregunto algo, díganme en estos 3 años, una, no dos, una sola inversión extranjera importante que se haya radicado ya en Paraguay. No que se haya anunciado, que, No, se no, haya, no, que haya que puesto se el primer haya ladrillo. radicado en los últimos 3 años. Ninguna. No existe, Gustavo. Ahora, en detrimento de eso, hay inversión nacional, la cementera, estamos en el anuncio de la papelera, fantástico, hay que apoyar, hay que ir todos a empujar. Pero ocurre que mientras nosotros con eso no alcanza, nosotros necesitamos volver a los ratios de crecimiento, porque reitero, ¿por qué digo que es un quinquenio perdido? Ya tenemos 2 años de crecimiento negativo. Este año con suerte estaremos en el orden del 3, con lo cual el promedio de los 3 años va a ser 0. Si crecemos en 3% en los 2 siguientes años, no vamos a haber crecido 1% en promedio en el quinquenio. 1% en el quinquenio cuando Paraguay venía creciendo cerca del 5%. Entonces, y acá cuando hablamos de esto, ahí levanta la mano el personero del gobierno y te dice, eso se llama pandemia. Entonces, seguimos con excusas y en esa situación no vamos a tener elementos como para poder rápidamente decirle a esos casi 700,000 paraguayos que hoy no tienen ingresos para su familia de que esto va a mejorar. Pero el gobierno le va a decir que le mandó el putibó. Tenemos que ir a otro corte, a la vuelta volvemos y vamos a hablar de Itaipú. Itaipú, que nadie hizo nada cuando que Brasil ya anunció que ellos ya tienen su estrategia. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos a República o Caos, estamos con José Luis Rodríguez Tornaco. José Luis, Itaipú es un factor de desarrollo, sin duda no hubiéramos logrado lo que logramos si no teníamos esa energía. La mitad de la energía es paraguaya, nadie la discute, solo que mientras no la usamos, por virtud de ese acuerdo, tenemos que vendérsela a Brasil. Brasil anuncia que ahora cuando se tenga que renegociar o negociar o revisar la tarifa, la parte financiera, Brasil quiere que baje al costo. Eso quiere decir que la tarifa que Itaipú le vende a la ANDE va a bajar alrededor de 60%. Si eso se traspasa a los hogares de Paraguay, va a haber un impacto. Pero lo que todos estamos viendo es que Itaipú en el año 2030, 2032, dependiendo de nuestro crecimiento, ya se va a ver agotado también la parte paraguaya. A mí me preocupa que primero no tenemos una estrategia para contrarrestar lo que Brasil dice o para usar bien esa energía. Quieren darle a las electrointensivas, por ejemplo, cosa que yo no estoy de acuerdo. Y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer en el 2032 cuando nos miremos todo y digamos, che, no hay más energía? Ahora tenemos que empezar a instalar que el sector privado pueda venir a generar nuevas fuentes de energía. Pero no estamos haciendo nada. No solamente estamos quietos en el lado de la política y del presidente y el gabinete, también nuestra ANDE, nuestro sector energético, tiene que abrir juego para que el sector privado pueda invertir dentro de unas reglas para que todos tengamos energía a precio justo. A ver, es muy similar al partido reciente Paraguay-Brasil. Esa misma diferencia hay hoy en las negociaciones, Gustavo. ¿Por qué te digo eso? La gente no tiene idea de a lo que juega Brasil. ¿Cómo juega Brasil? Brasil le hizo firmar a Paraguay un acuerdo automotriz en el marco de las negociaciones de Itaipú, que hablando mal y pronto, es apretarle a Paraguay. Paraguay tenía de las 10 empresas ensambladoras más importantes de autopartes del mundo, 5 estaban en Paraguay. Y había posibilidades de que 2 vengan y que estas 5 dupliquen su inversión. Tienen 14,000 paraguayos contratados. ¿Saben qué hizo Brasil? Cerró la frontera y dijo, no entra más ni un autoparte de Paraguay porque no está en el régimen automotriz. ¿Qué hicieron? Desesperados, fueron a firmar un acuerdo automotriz en donde establecieron un cupo de 600 millones de dólares de exportación para Paraguay. 750. 750 que Paraguay exporta nomás luego Cosa ya. que yo jamás hubiéramos cedido. ¿Por qué? Y se dieron la maquila también. Porque Sumitomo, que es una de las más grandes del mundo, estaba previendo duplicar su inversión porque iba a exportar más, pero ahora Brasil le dice no,
vos ya no vas a meter más que lo que estás metiendo. Acá tenés que venir a Brasil. Entonces, todas las grandes que iban a venir tiraron el freno de mano y dijo, ¿para qué me voy a Paraguay? Eso forma parte de las negociaciones de Brasil en el marco del acuerdo. Y te dio 2 chocolatitos y te dijo te voy a hacer el puente, el segundo puente, y el puente de Carmelo Peralta, que tampoco se hizo, a cambio de que vos me firmes estas cosas. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De 2 elementos. Ahí Primero, hay que ponerle nombre y apellido. Ahí hay negociadores que se portaron mal. Luis Castiglioni, que comenzó, Rivas, que terminó, el canciller, y Liz Kramer, que fue la que fogoneó todo el tiempo, porque nunca se le salió a explicar a la gente de Paraguay que lo que habíamos hecho es ceder algo que jamás podíamos haber cedido. ¿Cómo el país más chico va a tener un cupo para venderle al más grande? Y segundo, ¿cómo el país que tiene su regla local de maquila se va a poner un tope para la maquila? Fue fantástico porque luego esos amigos tuyos, que son los que escriben en los diarios y son los grandes pensadores y los que tienen pantalla, escribieron que por fin tenemos un acuerdo automotriz. El acuerdo automotriz con Brasil fue terrible, pero volvamos a Itaipú. entonces, ¿Qué vamos a hacer para que en el 2032 no nos quedemos sin energía? un punto, Gustavo. Hay dos visiones en esa negociación. La primera, una desarrollista que teníamos que tener la línea de 500, que teníamos que traer electrointensiva. El 2023 está ahí. Eso ya no se hicieron durante 15 años. Hoy hablar sobre eso es derramar agua. Lo que subyace a la negociación no es otra cosa que una cuestión de una visión de renta, de rentista. ¿Qué es lo que más nos conviene como Paraguay hoy? Y Brasil ya jugó su carta, te dice, yo quiero que baje. Se va a pagar toda la deuda y yo quiero que baje. Sin embargo, en el acuerdo de Itaipú, Gustavo, se contempla un rubro que hay que dejar siempre para el mantenimiento y la renovación de las turbinas, que en todo el tratado no se hizo. Y que si yo contemplo ese costo, voy a tener que sacar otro crédito importante para prever eso, con lo cual yo puedo asegurar, Gustavo, de que la tarifa con ese incremento de previsión para renovar las turbinas se incorpore y las condiciones continúen igual. Y ahí con esa plata adicional, manteniendo las condiciones de tarifa, yo pueda hacer lo que a mí brillantemente te seguí en esos artículos, se pueda construir el famoso fondo blindado de inversión para Paraguay. Porque Paraguay tuvo esos fondos, pero se llevaron a los municipios, se llevaron a los gastos sociales. 11.000 millones de dólares le dio Itaipú a Paraguay en los últimos 30 años en concepto de royalties y compensaciones. Cometimos el grave error de meterlo al presupuesto general de gastos y ahí quedó en manos de la clase política y se repartió como para hacer, ¿cómo se llama eso? Polideportivo. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? A ver, cuando vos en el fútbol armás un equipo, vos creás una columna vertebral, vos decís siempre tu arquero, el central, el mediocampista y el delantero, importante que tengan continuidad y que jueguen. En 3 años se cambiaron 4 cancilleres. Y 4 directores de Itaipú. ¿Y quiénes son los que van a manejar la negociación? El canciller. Yo creo que no va a haber negociación, yo creo que va a ser un acuerdo de adhesión si este gobierno sigue, Brasil va a decir esto vamos a hacer así, y acá van a venir a pintar, y nos van a dar unos 3, 4 caramelitos otra vez que son fuegos artificiales. Tenemos que ir al último corte y vamos a volver con las conclusiones. Lastimosamente tenerlo a José Luis solamente en un programa es desaprovecharlo. Te estamos comprometiendo desde ya que vas a venir más adelante y vamos a hablar sobre temas puntuales. Vamos al corte y volvemos. Muy bien, volvemos al último bloque de República o Caos. Tengo sensaciones encontradas luego de este mini debate con mi amigo José Luis Rodríguez Tornaco. Estamos en el horno, como decía el doctor Sequera. No le veo a este gobierno intentando hacer algo por lo menos para salvar estos últimos 2 años. Nos queda apelar al legislativo a que en un gesto patriótico minimice los daños en términos de endeudamiento y lleve sobre sí el costo político. Tenemos 3 alternativas nomás: más impuestos, que es insostenible porque va a generar más evasión y va a cargar más sobre los mismos; más deuda, cosa que ya es insostenible. Ojo, por cada 1.000 millones de dólares de deuda hay 50 millones de dólares al año fijo de intereses, que es plata que ya no puedo usar en medicamentos. Y nos queda, ¿verdad?, el achicamiento del Estado. Achicamiento del Estado en años políticos lo veo también muy difícil. Entonces lo que queda es
pasemos toda la obra pública al sector privado, cortemos de verdad todos aquellos ministerios que no sirven para nada, paguémosle el sueldo y quédense ahí nomás, no hagan nada, no hay viatio, no se muevan, vamos a minimizar los daños y vamos a trabajar sobre los mejores y los más patriotas tienen que ser convocados a un plan nacional 2023-2033. Pero no esos que antes eran asesores de los transportistas y ahora se van y tienen que justificar las tarifas de los transportistas. No esos que decían que estaban en contra de una cosa y ahora están a favor de otra cosa. Necesitamos paraguayos que tengan una hoja de vida que muestre su patriotismo, no mercenarios disfrazados de economistas. José Luis, te quiero pedir que hagas tus conclusiones también. Como te dije, fue muy corto el tiempo, pero la gente seguramente quiere saber en su casa con todo lo que dijeron de todo tipo. ¿Quiere decir que vamos a morirnos de hambre, vio? No, realmente lo importante aquí es que hay una corriente de recuperación que está viniendo del exterior. Es importante la credibilidad en el tema de las vacunas, es importante conseguir las vacunas porque aquí va a ocurrir algo, Gustavo. Por las vacunas que conseguimos no llegaron, ¿no? Pero aquí es muy importante algo. Son muy hábiles políticamente. En corto tiempo, ellos van a decir, tenemos la vacuna, pero nadie se quiere vacunar. Ojo, van a revertir de vuelta y van a instalar de que es la gente la culpable de que no se reactive la economía. Cuando que en realidad, incluida la campaña de vacunación y de concientización, pasó por el sector público. Haber quemado el proceso de vacunación diciendo no vamos a traer vacunas de India que todavía no están homologadas, no, es culpa de la gente. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que de vuelta necesitamos el liderazgo político, primero. Segundo, necesitamos esa línea crediticia importante que se dio al sector privado, a las empresas formales para poder invertir los 250 y pico millones de dólares que se le ayudó a las MIPYMES y que ahora se está analizando refinanciar. Hay que potenciar, pero no vamos a con esa justificar de vuelta un nuevo endeudamiento. Hay mucha grasa que cortar, Gustavo. 62 millones de dólares se pagó en estos meses simplemente por remuneraciones extraordinarias a los funcionarios públicos. ¿Qué remuneración extraordinaria cuando el país está parado? Cuando trabajaron por tandas, cuando no se iban, Entonces, definitivamente tenemos que empezar a enviar señales acerca de la seriedad en el manejo de la cosa pública. Y lo otro, nosotros no podemos dejar indemne cosas como, por ejemplo, la agua tónica, cosas como la mascarilla. O sea, necesitamos que el presidente nos diga, acá se acabó el circo. De verdad, es caiga quien caiga. Yo voy a liderar el si caiga quien caiga. ¿Y si cae él? Bueno, ocurre que uno a veces en términos de la política, cuando tiene una percepción de estadista y está dispuesto a asumir ciertos riesgos, Gustavo. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Gracias de vuelta a C9N. Gracias a ustedes en sus casas por sintonizarnos. Gracias por los mensajes que recibimos para ayudarnos a mejorar. Y gracias a nuestros auspiciantes, porque sin ellos es imposible hacer esto. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.